Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales y les deseo que de veras, a pesar de las dificultades que la vida siempre presenta, el año comience con fe, con esperanza en el Señor, que va siempre muy cerca de nosotros, más cerca muchas veces de lo que nosotros pensamos o esperamos. Que sepamos descubrirle, que sepamos ver su presencia en medio de nosotros. Este año nuevo es también un año en el que en las lecturas de la Santa Misa de los domingos principalmente seguiremos el Evangelio de San Lucas. Y fíjense que Lucas es dentro de los evangelistas el que más subraya esta dimensión divina, el Padre que es acogedor, Jesús que viene a manifestar su perdón, su bondad y, en una palabra, su misericordia frente a la gente. De manera que vamos a ir siguiendo en este año, sobre todo en el tiempo litúrgico ordinario que ya comienza dentro de 8 días, vamos a ir siguiendo el Evangelio de San Lucas, con sus características particulares. No olvidemos, cada uno de los evangelios tiene algunas características particulares. Y en este domingo nos adentramos en la escena del bautismo de Jesús en el Jordán. Y fíjense ustedes que esta escena un poco como que cierra más o menos a nivel de los evangelios la presentación que los evangelistas han hecho de Jesús. Así como antiguamente todas las obras de literatura, las biografías, las obras importantes, comenzaban presentando al personaje principal de la obra, así también los santos evangelios presentan en sus primeros capítulos, en el prólogo de San Juan y luego también en los así llamados evangelios de la infancia, que son esas narraciones del inicio de la vida de Jesús y que tienen el objetivo de presentarnos a Jesús. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este que después desarrollará su misión en Judea y Galilea, terminará su vida terrena en Jerusalén y resucitará? Este hombre es presentado allá en aquellos primeros evangelios de la infancia, y un poquito la escena de Jesús en el bautismo a sus 30 años más o menos, pues nos habla de cómo se cierra ese primer capítulo de la presentación de Jesús para después lanzarle de lleno en su misión. Podemos decir que en primer lugar esa escena nos habla de una escena pues común y corriente, y no reparemos en primer lugar en una manifestación digamos extraordinaria que todos percibieron como algo verdaderamente novedoso. Se trata de una escena común y corriente cuando Juan el Bautista comenzaba su misión también entre aquella gente. Juan el Bautista, que había sido pues como elegido para preparar el camino del Señor, y que sin embargo su aparecimiento en la escena de Judea llamó mucho la atención, porque era un hombre con el talante de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista venía denunciando las injusticias y denunciando de una manera muy clara
a Herodes por la vida inmoral que llevaba y por la manera como se burlaba de su pueblo y pretendía burlarse de su Dios. De manera que el Bautista aparece así, como una figura veterotestamentaria, una figura del Antiguo Testamento, que lanza unas palabras duras de denuncia y que también ante la gente habla de una manera muy dura, muy exigente, incluso diciendo que el final se acerca, que ya está el hacha puesta al pie del árbol, y por lo tanto está llamando fuertemente a la conversión, al cambio, para evitar el castigo divino. Podemos decir que ese tono es el tono de Juan el Bautista. Y por supuesto la gente que vivía una situación muy difícil, de opresión, de dificultad, de falta de libertad religiosa hasta cierto punto también, pues ve en el anuncio del Bautista un signo de esperanza. Y mucha gente se acerca al Jordán, en donde él administraba, podemos decir, un bautismo de conversión, aquel que estuviese dispuesto a cambiar el corazón para evitar el castigo divino que parecía ya inminente, pues se acercaba a Juan el Bautista, quien le bautizaba en el Jordán por inmersión. Mucha gente iba a buscarle y el Bautista parecía tener en esos momentos mucho éxito. Había mucha gente que incluso lo identificaba con el Mesías. Incluso habían unos seguidores más particulares del grupo de Juan el Bautista, dentro de los cuales algunos incluso dicen estaba Jesús. Jesús estuvo cerca de su primo Juan el Bautista, y así pues allí comenzó a encontrarse con el lenguaje del Antiguo Testamento y con este mensaje de los últimos tiempos que traía Juan el Bautista. Lo primero que nos hace ver entonces es una escena en realidad común y corriente. Mucha gente. Y el Evangelio de San Lucas dice, durante un bautismo general, Jesús se acercó a recibir el bautismo de Juan el Bautista. Y San Lucas no entra en más detalles, como lo hacen Mateo o Marcos. Lucas simplemente dice que Jesús se acercó en un bautismo general. Y yo subrayaría esa frase para que no reparemos únicamente en el cielo abierto, en la voz que como un trueno sale del cielo, en una paloma que se posa sobre él, etc., en una escena, digamos, extraordinaria. Quiero subrayar que estamos en una escena ordinaria dentro del ministerio de Juan el Bautista allá en las orillas del río Jordán. Y es que es lo primero que quiere subrayarnos el Evangelio de San Lucas. Jesús comenzó su misión de una manera muy sencilla y muy simple. Y si nosotros leemos hoy el texto de Isaías que se ofrece en la primera lectura de la misa, también nos damos cuenta que es un texto destinado a subrayar la humildad, la sencillez, la normalidad del siervo de Dios. He aquí a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien he puesto mis complacencias. Y de esas palabras está inspiradas, pues, la voz del cielo que aparece en esta escena del bautismo de Jesús. Tiene su inspiración en Isaías y en el Antiguo Testamento. Sin embargo, recordemos qué más nos dice. Mi siervo no gritará, no voceará. La mecha humeante no la apagará. La caña que ya está medio quebrada o medio rajada no la acabará de rajar o de quebrar. Es decir, es alguien que viene con una palabra sencilla, no vociferará, no gritará por las calles. Aparecerá en la humildad y en la sencillez de un ser humano común y corriente.
Y también San Lucas y los otros evangelios tienen un cierto interés en manifestar el contraste que había entre Juan el Bautista y Jesús, a quien manifiestan, por supuesto, como el Mesías. La gente pensaba que el Mesías era Juan el Bautista e incluso más de alguna vez preguntan, ¿eres tú el Mesías? Sin embargo, Jesús es el verdadero Mesías, pero no ha venido con un derroche y con una manifestación muy fuerte, ni siquiera como un gran profeta del Antiguo Testamento. Ha venido en la humildad de la carne, podríamos decir también como esa frase que usamos en nuestra fe cristiana católica, en la sencillez, en la pequeñez. En un bautismo general se acerca allá. Y por supuesto esta es una escena que ha sido entendida muy bien únicamente después de los años de vida pública de Jesús. Y me atrevo a decir que únicamente después de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces la escena es un poco arreglada, es una escena simbólica. Lo que sí es absolutamente histórico es que Jesús fue allá en un bautismo general a recibir el bautismo de Juan. Lo otro, la voz del cielo que se abre y que se oye por toda la gente, como un trueno, dice más de algún evangelista. El Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, la voz del cielo. Eso es, digamos, el modo por medio del cual los evangelios nos han manifestado lo que la fe descubre y lo que Jesús mismo descubrió en aquel momento del Jordán. Pero insisto, en la escena no pensemos principalmente en esos signos, en esos símbolos que los evangelistas han puesto para narrarnos la escena, sino pensemos en la escena como tal, en lo histórico de la escena. Jesús, el primo de Juan el Bautista, que en un momento de oración, de profundización sobre sí mismo, se acerca a Juan, recibe el bautismo y en aquel momento él descubre lo que nos dice esa voz que salió del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en quien he puesto todas mis complacencias. Fíjense ustedes que la experiencia del bautismo es en primer lugar una experiencia para Jesús mismo. No es una experiencia para la gente. Él no ha venido a manifestarse por medio de un show de luces y de una cosa muy especial en la orilla del Jordán. Él ha hecho fila con todos los que se consideraban pecadores, aún sabiendo que no tenía pecado. Pero hace la cola. La experiencia de Jesús es la experiencia profundamente humana, cercana a su pueblo, cercana a los pecadores. Pero al mismo tiempo, la experiencia profunda de Jesús es: yo soy el Hijo amado de Dios, en quien ha puesto Él sus complacencias. Yo soy el que puede llamar a Dios con toda verdad, Abba, es decir, Padre. La experiencia muy importante, la experiencia central de la vida de Jesús es que Él se considera hijo. Él es hijo del Padre. Y Él toda la vida ha ido poco a poco a lo largo de sus años profundizando sobre esta verdad tan honda y sintiéndose cada vez más unido a su Padre y más identificado con Él, podemos decir, como hijo. La experiencia del bautismo de Jesús, repito, es en primer lugar su experiencia, no es la experiencia de la gente, no es la escena que nos manifiestan los evangelistas para manifestarnos el mensaje de aquel momento. El bautismo de Jesús es el momento en el que Él, lleno del Espíritu Santo, se reconoce hijo y llama a Dios Abba. Y el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Podemos centrar nuestra atención en la experiencia de Jesús. ¿Por qué? Porque también para nosotros es muy importante tomar en cuenta eso para nuestra propia experiencia.
Juan el Bautista, por lo tanto, a partir de aquel momento queda un poco a un lado. A lo largo de la vida de Jesús e incluso después de su muerte y resurrección, la duda sobre quién era el verdadero Mesías, si era Juan o era Jesús, aún persistía. Y por eso los evangelistas tratan de dejar muy claro, en las mismas palabras del Juan el Bautista, que Él está hecho para disminuir y para que Jesús crezca. Que Él no es más que la voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. El Bautista no es más que el precursor, aunque muchas veces la gente, precisamente tal vez porque al principio tenía una personalidad mucho más imponente o más dura o más exigente que Jesús, pues parecía imponerse. Incluso porque el mismo Jesús quizá había estado dentro del grupo de los seguidores de Juan en principio. De manera que los evangelistas tratan con esos relatos del inicio de los evangelios de dejarnos muy claro que Juan es solo el precursor y que en realidad el que es el protagonista del resto del evangelio, el protagonista de la salvación de Dios, es el mismo Jesús, el que, primero que nada, es el Hijo amado del Padre y por lo tanto es Dios mismo. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta escena. Y no porque en ese momento haya sido hecho Hijo de Dios, sino simplemente porque en ese momento se ha manifestado. Fíjense ustedes que uno de los 5 misterios luminosos del Santo Rosario que el Santo Papa Juan Pablo II agregó al rezo del Rosario es justamente ese, la manifestación del Hijo de Dios en el bautismo, en el Jordán. No es que en ese momento haya sido hecho Hijo de Dios o adoptado como Hijo de Dios, para nada. En ese momento simplemente se ha manifestado como Hijo de Dios. Y era importante esto para manifestar entonces su contraste con todo el Antiguo Testamento, con los profetas del Antiguo Testamento, con la sabiduría del Antiguo Testamento, con Juan el Bautista, que representa el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Era necesario marcar el contraste. De ahora en adelante ya no estamos ante ningún profeta, ningún enviado, ningún sabio, ninguno de los reyes, por más que alguno haya sido importante en el Antiguo Testamento. Estamos ante el Hijo amado del Padre, en quien Él se complace y que por lo tanto tendrá de ahora en adelante una misión muy particular. Sin embargo, repito, no se ha manifestado en un show de luces, en una escena extraordinaria, sino en un bautismo general. En el Jordán, que es un poco como la bisagra que hace terminar el tiempo de Adviento y Navidad y nos introduce ya en el tiempo ordinario. Comenzará el ministerio de Jesús en Galilea y la gran introducción, podemos decir, es esta escena epifánica, es decir, una escena que manifiesta quién es Jesús. Y nos manifiesta un momento clave, importante en la vida de Jesús. Un momento que no es único, sino es parte de un proceso. Podemos decir que Jesús como hombre fue tomando conciencia progresivamente de su verdadera identidad. Es Hijo de Dios. Sin embargo, es verdadero hombre y por lo tanto, como verdadero hombre, fue haciendo camino de autoconciencia, como nosotros también vamos haciendo camino a lo largo de toda nuestra existencia de quiénes somos, de cuáles son nuestros verdaderos valores, de cuáles son nuestras principales limitaciones. Una persona que hace un camino normal de crecimiento se conoce cada vez más con profundidad
y podemos decir que es todo el trayecto de su vida el que le hace irse conociendo mejor. Hay personas que no acaban de hacer bien ese proceso, pero Jesús sin duda lo hizo. No fue solamente, por lo tanto, el momento del bautismo. Hay momentos especialmente intensivos y fuertes, pero no están apartados de todo el proceso. Si nosotros nos acordamos de la escena de Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén frente a los doctores y la gente del templo, decía: «Debo ocuparme de las cosas de mi Padre». Así responde a María en aquel momento. Ya él sentía que su Padre, su verdadero Padre, el Abba, Dios, pues era el que merecía toda su atención y su cuidado. Ya Jesús desde pequeñito fue adquiriendo una conciencia cada vez más profunda que llegó a su culmen en la cruz cuando también dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y aunque también sufrió, y lo dijo sufriendo, era como el momento culmen de esa toma de conciencia de quién es, quién soy para Jesús mismo. ¿Qué podemos nosotros sacar para nuestra propia existencia cristiana a partir de este domingo del bautismo de Jesús? Fíjense ustedes que en el bautismo nuestro, en la iglesia, que es muy diferente del bautismo de Jesús, por supuesto, el bautismo en el agua y en el bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego, es justamente para nosotros lo que manifiesta nuestra identidad más profunda. También nosotros somos hijos de Dios. No exactamente de la misma manera que Jesús. Jesús es el Hijo amado del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero hemos sido nosotros hechos a imagen y semejanza suya. Y hemos sido adoptados por el Padre a través del sacramento del bautismo. Y el Espíritu de Dios, que se manifestó de una manera tan fuerte y tan particular en el bautismo, también es el don que nosotros recibimos. Hay una diferencia entre cómo Jesús es hijo de Dios y cómo nosotros somos hijos de Dios. Hay una diferencia, pero hay también una coincidencia. Somos hijos en el Hijo, dice una afirmación de nuestra doctrina cristiana. Es por Jesús, porque nos ha dado Él su Espíritu. Es por el don de Jesús que nosotros también podemos llamar a Dios Abba, Padre. Esa fue una convicción de San Pablo de una manera muy clara. No hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Hemos recibido un espíritu que nos hace llamar a Dios Padre, un espíritu de hijos. Una afirmación de San Pablo en la carta a los romanos que es también fundamental para volverla a pensar y para profundizarla a lo largo de toda nuestra existencia. Sucede que a veces nosotros también, como aquella gente que escuchaba a Juan el Bautista, estamos aún en aquella antigua economía de la salvación, en el Antiguo Testamento, en el cual se veía a Dios no precisamente siempre como el Padre, el Abba de Jesús, sino se le veía como el Dios Todopoderoso, el juez implacable, el absolutamente otro y lejano y apartado, el 3 veces santo, pero por lo tanto también absolutamente distinto y apartado de el ser humano. Claro que eso tuvo su importancia en todo el Antiguo Testamento para purificar la mentalidad idólatra que hablaba de dioses que eran también como parte de este mundo, de hacer dioses de las fuerzas de la naturaleza, de hacer dioses de los animales o incluso de hacer dioses de otros seres humanos. Eso era una lucha del Antiguo Testamento. Sin embargo, no permanezcamos en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista ha traído un mensaje completamente nuevo y diverso. Que esta fiesta del bautismo de Jesús en el Jordán
pues nos ayude también a comenzar este año disfrutando, gozando, contemplando esa identidad de hijos de Dios que nosotros también compartimos con Jesús de Nazaret. Gracias siempre por su amable atención. Hasta pronto. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.